Hola Cáncer, ¿cómo te encuentras? Espero que te encuentres bastante bien. Yo estoy aquí listo y preparado para entregarte tus mensajes del tarot. Recuerda que estas son lecturas generales y que nada se encuentra escrito en piedra, ¿cierto? Dicho esto, vamos a partir con tu lectura del tarot semanal. Cáncer, siento que viene para ti una etapa de celebraciones, ¿ya? Siento que es muy probable que últimamente has estado a lo mejor no tan sociable, ¿cierto? O inclusive de pronto, ¿cierto? Hay en ti esa sensación como que te cuesta confiar en la gente y es probable que esta semana va a ser una semana de descarte, ¿cierto? De ver cuáles son las personas que realmente valen la pena, ¿cierto? Mantener en tu vida y cuáles son esas circunstancias o esas personas que de alguna u otra forma, ¿cierto? Logran salir, ¿ya? O que es beneficioso para ti que salgan de tu vida. Por eso digo que es una energía de descarte. Tres de copas generalmente es una carta que aparece cuando estamos viviendo alguna circunstancia feliz, ¿cierto? Y cuando algo ocurre que de alguna manera propicia algún tipo de celebración. Por lo tanto, siento que esta va a ser una semana también en la que gente conocida, ¿cierto? Se va a estar alegrando por ti o inclusive podría ser que tú te vayas a estar alegrando porque a alguien, ¿cierto? De tu núcleo más cercano le ocurrió algo positivo, algo que de alguna manera trae felicidad a tu entorno, ¿cierto? Puede ser que de pronto alguien te vaya a comunicar algo, alguien te vaya a entregar alguna información que tiene que ver con un éxito laboral. Puede ser que de pronto alguien te vaya a decir que está a la espera de algún bebé. Puede ser que de pronto alguien cuente, ¿cierto?, que está pensando en hacer algún tipo de matrimonio o inclusive podría ser que vayas a asistir a algún evento como ese, ¿cierto? Y por otro lado, también tus cartas me dicen que posiblemente tienes que ver cuáles son las personas que se alegran por ti cuando te ocurre algo positivo, porque probablemente, ¿cierto? Ahí está la clave para reconocer esas personas que realmente, ¿cierto? Vale la pena que estén contigo en este minuto, ¿cierto? Eso es lo que viene para ti esta semana. Aún así vamos a ver cuáles son los sucesos, ¿cierto? Que te van a estar llevando a ese tipo de circunstancias. Siento que es probable que viene una energía de depuración y por eso te hablaba de lo del descarte, porque con la energía de la torre veo que es muy probable que van a ocurrir ciertos eventos que de alguna manera te van a mostrar cuáles son esas personas que de alguna manera son honestas y cuáles no, ¿ya? Yo veo que es muy probable que tú vas a estar viviendo alguna circunstancia que tiene que ver con una discusión, un conflicto, ¿cierto? O alguna noticia inesperada te va a llegar, algo de alguna manera vas a lograr ver que te va a permitir entender la real naturaleza de ciertas personas hacia ti. Cuando aparece la torre generalmente nos habla de algún tipo de destrucción. Por lo tanto, siento que es muy probable, ¿cierto?, que esta semana vas a lograr ver cosas que antes no podías ver. La torre es una construcción artificial y de alguna manera le da seguridad a las personas que la construyen. Es una metáfora, ¿cierto? Y generalmente, ¿cierto? Esta carta aparece cuando esas torres que nos construimos para darnos seguridad, es decir, la imagen que podemos tener sobre alguien, ¿cierto? Ciertos hábitos de alguna manera se vuelven obsoletos, ya no nos sirven. Más que protegernos, ¿cierto? Nos generan una compresión o de alguna manera nos delimitan nuestro crecimiento. Por lo tanto, siento que es probable que esta semana vas a estar pasando algún tipo de dificultad o hay ciertas cosas que tú vas a lograr ver y entender, ¿cierto? De una forma muy honesta que te va a permitir a lo mejor hacer ese ejercicio de ver si tus amistades son realmente honestas o no, si tu pareja se comporta de una manera honesta contigo, ¿cierto? Por lo mismo, siento que va a ser van a ser situaciones que de alguna manera te van a permitir analizar cómo se comportan las personas en una situación de crisis y por lo mismo, ¿cierto? Tú vas a poder hacer algún tipo de inventario. Es decir, puede ser que de pronto tengas alguna discusión con un amigo y eso te va a poder permitir ver qué es lo realmente que piensa sobre ti, ¿cierto? Y de igual manera
podría pasar con tu pareja, o podría ser que incluso, ¿cierto?, vayas a descubrir ciertas cosas que antes no habías podido analizar, ¿cierto?, y que de alguna manera te va a permitir cuál es la real situación o naturaleza, ¿cierto?, de las circunstancias que te están rodeando. Siento que es probable que esta semana van a ocurrir ciertos eventos que tienen la potencialidad de destruir cosas con las que tú te sentías un poquito seguro, ¿cierto? Puede ser que de pronto, no sé, tengas algún altercado a nivel laboral y te hagas ser consciente de que realmente a ti no te gusta ese trabajo, ¿cierto? No te gusta compartir con ciertas personas. Puede ser que de pronto, ¿cierto? Algún electrodoméstico se rompa también. Puede ser que hay ciertos objetos, ¿cierto? Que tú ocupas día a día y que probablemente, ¿cierto? Van a estar entrando en un periodo de crisis, ¿cierto? Por lo tanto, sería bueno que hagas algún tipo de chequeo, ¿cierto? A los artefactos que son importantes, es decir, algún auto, ¿cierto? Seguramente es bueno hacerle algún tipo de revisión o inclusive, ¿cierto? Analizar el estado real de las cosas importantes. Por ejemplo, no sé, em, analizar, ¿cierto? Ver si hay algo que podría estar defectuoso, ¿cierto? Para evitar la destrucción de cosas importantes para ti, ¿ya? O siento que suena como muy caótico lo que te estoy diciendo, pero en el fondo esta va a ser una semana que de alguna manera te va a mostrar por medio de una situación de crisis, ¿cierto? ¿Cuáles son esas cosas que ya no vale la pena retener en tu vida? Y puede ser a nivel de personas, puede ser a nivel de trabajo, puede ser a nivel de situaciones o de objetos que de alguna manera conforman parte de tu cotidiano. Bueno, con la carta del 9 de espadas siento que es muy probable que de pronto hay cosas que tú sientes que a lo mejor te podrían traer algún tipo de problema. Yo siento que es posible que no sea así. De pronto, ¿cierto? Cuando aparece el 9 de espadas generalmente habla de una situación de ansiedad. Puede ser que de pronto tú estás pasando por una situación de conflicto con alguna persona, ¿cierto? Y piensas que a lo mejor las cosas podrían ir a peor. Yo siento probablemente con esta carta que realmente eso no va a ser así, que posiblemente si tú estás teniendo alguna dificultad para comunicarte con alguien, ¿cierto? Muy probablemente no va a ocurrir lo que tú estás pensando que ocurra. De hecho, pareciera cierto que los problemas se empiezan a solucionar. Puede ser de pronto que tú tienes una idea de que hay algo que no se puede resolver en tu vida. Yo siento que es muy probable que esta carta te dice que no. Posiblemente tú en este minuto estás pasando por una situación de estrés, de ansiedad, te cuesta dormir, pero es porque te estás imaginando un escenario caótico, ¿cierto? Un escenario un poco fatalista en algunos escenarios de tu vida y parece que tus cartas te dicen que viene la tranquilidad nuevamente porque si estás teniendo alguna dificultad con alguna persona, lo más probable, ¿cierto?, es que eso se vaya a poder concretar, ¿ya? O sea, se pueda arreglar. Siento como si de pronto, ¿cierto? Aquí hay una energía muy extraña porque siento que en ocasiones las cosas que tú sientes que están mal, posiblemente estén mejor de lo que tú crees, mientras que hay otras que de alguna manera, cierto, te van a estar mostrando su real naturaleza. Por lo tanto, con la carta de la suma sacerdotisa, cierto, siento que tienes que estar bastante tranquilo, cierto, pero escuchando mucho tu intuición, porque probablemente, cierto, te vas a dar cuenta de ciertas situaciones que tienen que ver con el misterio, los secretos, cierto, ciertas cosas que de alguna manera se estuvieron guardando, ¿cierto? Yo siento con tus cartas, con la energía de la suma sacerdotisa, que probablemente, ¿cierto? Algo que tú intuyes de alguna manera podría hacerse realidad. La carta de la suma sacerdotisa es una carta que tiene que ver con el misterio, con la intuición, con una persona capaz de conectarse, ¿cierto? Con su realidad, ¿cierto? Capaz de conectarse con su subconsciente y generalmente, ¿cierto? Son personas que tienen una intuición bastante afinada. Por lo tanto, si hay algo que tú sientes que en este minuto podría estar mal, a pesar de que no obedezca a la lógica o al raciocinio, ¿cierto? Muy probablemente, ¿cierto? Tengas que escuchar esa intuición porque yo veo que es probable que tú vas a descubrir una verdad, ¿cierto? Algo que de alguna manera tú vienes intuyendo, que vienes esperando, y es como si tú de alguna forma vinieras acumulando, ¿cierto? Es como que tú internamente sientes que hay algo que te genera sospecha, ¿cierto? Y posiblemente has estado esperando mucho tiempo para poder salir de la duda. Yo siento con la carta de la suma sacerdotisa que muy probablemente, ¿cierto? Vas a estar saliendo de algún tipo de duda, algo vas a lograr ver, ¿cierto? O seguramente vas a poder descubrir alguna prueba que te permita corroborar de una forma muy física em, ciertas situaciones difíciles, ¿cierto? Puede ser que de pronto, como te digo, tu lectura tiene que ver mucho
con ver la verdadera naturaleza de las personas y siento que tú vas a estar viendo lo que ocurre detrás del escenario, lo que se dice de ti detrás del escenario, ¿cierto? Cuando tú no estás presente y es probable, ¿cierto?, que vas a tener razón. Si hay alguien que te genera sospechas, si hay alguien que no te gusta, ¿cierto? Lo más probable es que tengas que escuchar mucho tu voz interior porque es muy probable, ¿cierto?, que esta semana ese tipo de circunstancias sean reales. Con la carta de la templanza veo que es probable que a pesar de todo lo que te voy a comentar, vienen ciertas circunstancias que están protegidas. De pronto, ¿cierto? Cuando empezamos la lectura vimos la carta de la torre, donde veíamos que probablemente van a haber ciertas situaciones de crisis, pero siento con esta carta que no tienes que preocuparte tanto, porque probablemente nada exageradamente grave va a ocurrir, y de hecho lo que ocurra, ¿cierto?, va a ser importante para ti, porque de alguna manera te va a permitir sanar, te va a permitir, ¿cierto?, tener una claridad mental que de alguna forma se va a manifestar también en tu salud mental, emocional y física, ¿cierto? Posiblemente las cosas que de alguna manera van a ocurrir esta semana te van a estar ayudando, ¿cierto?, para generar una sensación mucho más tranquila. Pasa que muchas veces una persona cuando está constantemente con la duda y vive con eso, ¿cierto? Vive con esa angustia, no puede sanar. Y yo siento que es probable que las cartas te dicen que todo este escenario del que estuvimos hablando anteriormente va a ser fundamental, ¿cierto? Para que puedas recuperar tu sanidad mental, ¿cierto? Tu sanidad emocional. Siento que es muy probable, ¿cierto?, que hay ciertas circunstancias que vienen bendecidas. Por ejemplo, si tú tienes algún tipo de conflicto, muy probablemente no te va a pasar nada. Si hay alguien que está tratando de hacer cosas por detrás, probablemente no vaya a generar ningún tipo de conflicto. Al parecer, hay fuerzas superiores que en este minuto te están protegiendo dependiendo, ¿cierto?, de tus creencias. Puede ser un ancestro, puede ser el universo, ¿cierto? Puede ser la naturaleza, depende de lo que tú creas, ¿cierto? Pero hay algo como eso. Y finalmente también siento que en temas de salud probablemente vas a ver avances. Siento que si tú tienes alguna duda, si hay algo que tú has estado esperando a nivel de salud, lo más probable, ¿cierto?, es que te vaya a resultar mucho mejor de lo que tú estás esperando inicialmente. Y si estás pasando por alguna dificultad y ya sabes o eres consciente de ese tipo de cosas, muy probablemente, ¿cierto?, esta semana ese tipo de situación, ¿cierto?, va a empezar a equilibrarse. También es una carta muy importante para todo lo que tenga que ver con las reconciliaciones. Por lo tanto, si tú estuviste teniendo algún tipo de dificultad con alguna persona, y ojo que no hablo de personas que vayas a descubrir en algo extraño esta semana, sino que personas del pasado, posiblemente, cierto, también vas a estar viviendo alguna conversación honesta, una conversación que de alguna forma te permita reparar o sanar algún tipo de vínculo. Bueno, la verdad tus cartas apuntan a barrer con lo que ya no sirve, ¿cierto? Para que entre una energía mucho más positiva, mucho más tranquila, ¿cierto? Siento con tus cartas que probablemente igual hay ciertas circunstancias de las que no te podías salir. Y lo siento también con la carta de la suma sacerdotisa. Posiblemente habían ciertas circunstancias que te estaban generando sospecha, te estaban haciendo sentir agotado, agotada, estresado, estresada, ¿cierto? Y tiene que ver con una situación de la que no te podías mover. Por ejemplo, cuando uno está en un trabajo que no le gusta y que de pronto el ambiente se volvió un poco hostil, por diferentes situaciones uno no puede llegar y renunciar, ¿cierto? Lo mismo pasa cuando uno tiene una relación extremadamente seria que se ha ido asentando en el tiempo, ¿cierto? Pero con el tiempo se volvió un poco difícil de llevar. De pronto, ¿cierto? Hay gente que se queda con sus parejas por hijos, porque hay dineros compartidos, porque hay una propiedad en común. Hay algo como eso, ¿cierto? El 8 de espadas siempre habla de una situación a la que estamos obligados a quedarnos, o por lo menos nos cuesta salir, pero es porque es una situación un poco forzosa, como que nos hace sentir un poco enjaulados, o como que nos hace sentir como que nuestra libertad está un poco restringida. Yo siento con tus cartas que si hay algo como eso, si hay algo que a ti no te gusta, si hay algo que te hace sentir mal, muy probablemente, ¿cierto?, te vas a poder estar liberando de ese tipo de circunstancias y por lo tanto, ¿cierto?, vas a estar empezando una vida mucho más tranquila, ¿cierto? Como te digo, esta va a ser una semana en la que tú vas a poder hacer abandono de esas situaciones, de esas personas, de esas circunstancias que te hacen sentir mal y que de alguna manera, ¿cierto?, lo único que han hecho es menoscabar
tu salud física y emocional. Bueno, por lo tanto siento que empieza una etapa de mucha más libertad, de mucha tranquilidad, de mucha más tranquilidad, ¿cierto? Y por otro lado es una etapa, ¿cierto?, que tú vas a estar iniciando con conexiones honestas, ¿cierto?, que vale la pena mantener dentro de tu vida y lo que va a generar, ¿cierto?, es que construyas con una base más firme. Porque como carta de inicio, ¿cierto?, te aparecía la carta de la torre. La torre, ¿cierto?, es una crisis necesaria que tenemos que vivir para poder liberarnos de ciertas circunstancias que ya no nos sirven y que lo único que hacen es restringir nuestro crecimiento. Por lo tanto, ¿cierto? Veo que posiblemente esta semana van a haber cosas que a lo mejor no te van a gustar, pero que son necesarios que tú veas, ¿cierto? De una forma muy objetiva para que el futuro, ¿cierto? Sea mucho más libre y mucho más enriquecedor. Bueno, pero aún así, como te digo, van a haber ciertas circunstancias que te van a traer júbilo. Puede ser que de pronto a nivel económico, ¿cierto? Logres una meta. Puede ser que de pronto, ¿cierto? Te vas a dar cuenta que hay personas que sí es honesta contigo, ¿cierto? Y que los vínculos con esas personas, ¿cierto? Se van a estar afiatando mucho más. Bueno, voy a sacar un último mensaje y vamos a estar em, dando por finalizada esta lectura cáncer. Bueno, te aparece el 5 de bastos, te aparece el 6 de espada, de copas, ¿cierto? Te aparece el 10 de bastos y te aparece el 6 de copas, o sea, de oros. A ver, económicamente siento que te va a ir bien, ¿ya? Eso es lo primero que te puedo decir. Siento que es muy probable que tu economía de alguna manera va a estar de una forma bastante equilibrada y si últimamente te ha costado mucho salir de algún tipo de deuda e incluso has tenido algún tipo de dificultad para cumplir con tus propósitos a nivel económico, lo más probable, ¿cierto?, es que eso se pueda conseguir. Siento con tus cartas que hay un conflicto con una persona muy importante para ti que viene arrastrándose hace mucho tiempo y en la mayoría de los casos tiene que ver con una persona importante, alguien que puede ser un hermano, un primo, ¿cierto? Un compañero de colegio, ex compañero de colegio, ¿cierto? O compañero de trabajo. Es una persona que a lo mejor tiene tu misma edad o se pueda dedicar a lo mismo que tú. Yo siento que es probable que esta semana se va a presentar la oportunidad de volver a afiatar ese vínculo, de volver a recuperar un poco la paz. Siento que es probable que va a costar, ¿ya? Pero finalmente tú y esa persona podrían estar recobrando su amistad, podrían estar reconciliándose, ¿cierto? Por lo tanto, siento que es bastante bueno. Siento que esta semana, si hay alguna persona de tu pasado que vuelva, muy probablemente no es el momento para retomar ese tipo de contactos porque veo que es muy probable que hay una energía, ¿cierto?, que tiene que ver con cierta odiosidad que podría estar trayendo conflictos, ¿cierto? Aquí yo te hablo de dos escenarios, posiblemente una expareja, alguien con quien tú dejaste de conectarte, muy probablemente, ¿cierto?, te podría traer algún tipo de dificultad. Pero en cambio, si tú estás teniendo un conflicto con una persona que estás obligado a ver porque comparten el mismo espacio, porque de alguna manera comparten el mismo trabajo, ¿cierto? Lo más probable es que pueda haber algún tipo de reconciliación con ese tipo de gente. Bueno, te aparece mucho el número 6. 6 tiene que ver con un momento de estabilidad. 6 va a ser un número importante para ti, pero el número 6 tiene que ver con un tiempo en el que nos sentimos bien, nos sentimos tranquilos y haciendo las cosas que a nosotros nos gustan. Por lo tanto, siento que esta va a ser una semana que aunque a pesar de que mi lectura pueda sonar un poco intensa, muy probablemente, ¿cierto?, vas a estar encontrando tranquilidad mental, ¿cierto? Sintiéndote bastante bien en definitiva, muy tranquilo. Es como esa sensación de... yo siento con tus cartas que seguramente vas a estar con una sensación de caos, pero un caos controlado, como entendiendo que hay cosas por las que tú de alguna manera ya diste todo lo que te tenías que dar y que por lo tanto, ¿cierto? Las cosas que te pasen o las cosas que tú logres ver, ¿cierto? Va a ser algo bueno, es algo que de alguna manera tú esperabas, ¿cierto? Y en cuanto al amor, siento que es probable que te vas a estar reconectando con personas que de alguna manera no veías hace mucho tiempo. Siento que es probable que aquí hay una persona que te mira a través de redes sociales, alguien que seguramente te hizo ghosting en algún momento, alguien que dejó una conversación a media, ¿cierto? Alguien del que no supiste nunca más nada.
y es muy probable que esa persona vuelva a aparecer para pedirte perdón, para establecer comunicaciones contigo y seguramente tengas que creer porque yo siento que sus sentimientos hacia ti son bastante honestos. Bueno, Cáncer, te voy a decir los signos que veo con tu lectura. Te aparecen mucho signo de fuego. Siento a Aries, Leo y Sagitario. Muy marcado el signo de Sagitario. También podría haber una persona de signo Cáncer, al igual que tú. O sea, sería Cáncer, Sagitario, Aries y Leo, ¿ya? Por si te resuenan de alguna cosa, ¿cierto? O algo por el estilo. Económicamente tampoco siento que te vaya a ir mal, ¿ya? Seguramente vas a poder pagar una deuda o si alguien te debía un dinero hace mucho tiempo, muy probablemente te lo van a estar pagando, ¿ya? Cáncer, darte las gracias infinitamente por tu visualización, decirte que estas son lecturas generales y por lo tanto tienes que tomar aquello que tú sientas que se pueda corresponder contigo, darte las gracias infinitamente, ¿cierto? Y dejarte invitado para una próxima oportunidad donde vamos a estar revisando juntos tu horóscopo semanal. Que te vaya muy bien, que tengas una excelente jornada y una muy feliz mañana, noche o tarde, dependiendo de dónde y cuándo me veas. Hasta un próximo video. Que te vaya muy bien.